debería, la calibración no debería ser algo que todas las impresiones haya que retocar. No tienen una traba las tuercas que están debajo de la cama, las que ajustan los resortes, sino que uno las mueve y se mantienen en su lugar por el mismo roce que hace la presión del resorte. Entonces, si el resorte está muy ajustado, hace bastante presión y se mantienen bastante firmes. Ahora, si el resorte está suelto y la cama está prácticamente a la altura máxima, la más altura que llega, el resorte está casi suelto y las tuerquitas con el mismo movimiento se pueden aflojar. Entonces, a veces, para garantizar que, o para asegurarnos que no se mueven las tuerquitas, conviene bajarla un poquito a la cama, o sea, bajarnos la cama, sí, bajar la cama, pero para que la baje de la cama y que quede a la altura correcta, hay que bajar un poquito el final de carrera del eje Z. El final de carrera del eje Z es como un switch que hay ahí en un costadito, que cuando baja el barral del eje de Y, toca. Tac, tac, tac. Entonces, cuando se toca, significa que ahí llegó a la altura en la cual se fija el barral. Si yo lo bajo, el barral se va a fijar un poquito más abajo y entonces la boquilla va a quedar un poquito más abajo. Y entonces voy a poder trabajar con la cama más abajo. Trabajar con la cama más abajo implica que los resortes van a quedar un poquito más justos. Muy poquito, a veces son un par de milímetros que hay que hacer ese cambio y normalmente eso hace que la calibración dure más tiempo. Porque si yo logro que los resortes queden un poquito más justos, la calibración va a durar más tiempo. Algunos lo que quieren hacer es una cosa que también funciona, que es simple, que es cambiar los resortes por un resorte más duro. Pero a veces no es necesario llegar a ese extremo de cambiar los resortes por un resorte más duro, alcanza con simplemente hacer lo que baje un poquito más el barral de DGI y entonces ya la cosa, los resortes adquieren más tensión y ya soportan mejor. Yo lo que les voy a mostrar ahora es un par de videitos de cómo regular la altura de las excéntricas. Las excéntricas son unas tuerquitas que están debajo, que antes de calibrar habría que regularla. Algunas máquinas lo tienen un poquito distinto ese sistema, pero yo no recuerdo exactamente los dos que vos tenés, Gabriela, cómo lo tiene, pero creo que la tiene exactamente igual que las Magna y esas cosas. No, esta es una calibración de la Hydra, que es otra máquina rara. Esta de aquí es las excéntricas. Creo que aquí estoy calibrando en una Ender. Ahí en este video yo explico cómo calibrar ese video. Después está en el canal de YouTube del instituto. Lo vemos ahora un poquito, es cortito, creo que demora 3 minutos. Y después les queda para cuando necesiten mirar. Ender 3, por la impresión, la página nueva, pero claro que se movía la cámara. Con unos medios excéntricos. Primero hay que ajustar los cuatro para que... Epa. Digamos, esto ahí está debajo de la cama. O sea, para llegar a este punto, a mirarlo, yo le saqué la cama y para ver lo que hay abajo de la cama. No necesariamente hay que sacarlo así como lo saqué yo, porque uno puede meter una llavecita que viene junto con la máquina para hacer el ajuste de estas excéntricas sin tener que desarmar todo. Yo lo desarmé para que se vea mejor en el video. Y después le damos con la llavecita hasta que queda la cama que se mueve con liviana, pero no tiene que tener ningún juego, ni hacia arriba ni hacia abajo. Acá tiene todavía, por ejemplo, un poquito de juego hacia arriba y hacia abajo, que lo vamos a eliminar, dándole un poquito más de ajuste. No necesariamente un ajuste, ¿no? Se mueve el excéntrico, hacia un lado se ajusta, hacia otro lado se afloja. Esta es una calibración que no hay que hacerla muchas veces, pero cuando vienen las máquinas nuevas sí hay que hacerla. Y después la otra calibración que hay que hacer es la de la altura del sensor, del nivel de ahí todavía tiene un poquito de juego, hay que ir regulando hasta que
no tiene nada de fuego, hasta que queda firme la cama, que no haya ningún jueguito. Ahí que todavía cuando la mueve un poquito, se siente un clic, 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 que es un pequeño juego, que se lo come con el excéntrico. Ahí está, sin juego. Es una muy buena máquina, una Ender 3 Pro, que ahora está llegando también al país en forma masiva. La máquina más vendida del año pasado la Hellbox, y esta es la segunda. La verdad que es una máquina que no estoy muy conforme tanto con la Hellbox, la Magna 1 con esta, porque son como el Renault 12, como el Gol. Son máquinas muy fáciles de reparar, se consiguen todos los repuestos. No podemos decir lo mismo de otras máquinas más complejas. Hay otras máquinas a veces que son las venden como mejores, son más caras. Y la cama va flotante sobre esa plataforma que se mueve hacia adelante, hacia atrás. La plataforma que se mueve hacia adelante, hacia atrás, la que está debajo de la cama, si uno la toca y le hace fuerza hacia arriba y hacia abajo, no tendría que tener ningún juego. La de arriba, si yo toco la cama hacia arriba y hacia abajo, sí se va a mover porque está flotante sobre el resorte. Pero si vos tocas la de abajo, Gabriela, debería poder estar totalmente firme y moverse solo hacia adelante y hacia atrás. Si la cama que está, la parte que está abajo, que es el soporte de la cama, se mueve hacia arriba y hacia abajo, tendrías que meterle una llavecita para ajustar las excéntricas. ¿Lo chequeaste ahí, Gabriela, con la tuya? ¿Se mueve? No, está de 10, está firme, Perfecto. firme. Si está firme, está 10. Si eso está muy justo, la cama va a tener un poquito de resistencia para moverse para adelante y para atrás. E incluso si vos la dejas quieta la máquina sin imprimir una semana, después cuando vayas a moverla hacia adelante y hacia atrás, vas a tener como una marca. Va a ir moviéndose la cama y va a hacer clac y va a seguir moviéndose como que tuviese un pozo. Y eso es porque las rueditas de goma se deforman. Si uno las ajusta mucho, cuando quedan quietas en su lugar, quedan deformadas. Entonces, después cuando pasa la cama por ese punto, hace un clac, clac. O sea, por eso no hay que ajustarlas demasiado. Si no tienen juego, está perfecto y se las deja ahí. La otra cosa es... Pero no son, no es fácil conseguir los repuestos y a veces son un problema cuando se descompone alguna cosa menor. La otra cosa es que hay que regular es la altura del eje Z, que ahora ya voy a explicar ahí cómo se hace. Dale, Carmen. Una consulta. He visto que algunos le ponen base de vidrio, que la cama es base de vidrio. ¿Por qué es así? ¿Se le cambia No, a ver, viene con una basecita de goma, de una goma flexible y que es incluso magnética. Es cómoda. La goma conductora, la goma magnética, es cómoda, tiene mejor adherencia que el vidrio, pero se te va a deteriorar en algún momento. En algún momento, porque se te va a pegar mucho a una pieza, cuando intentes despegar la pieza, lo más probable es que se termine rompiendo la gomita. La gomita es como una calcomanía que va ahí. La venden a la goma suelta, uno puede comprarla al sticker y con cuidado sacarlo al sticker anterior, limpiar bien, que no quede ningún resto de pegamento y pegarlo de vuelta, porque si la pegamos de vuelta y queda algún resto de pegamento, después queda ondulada la goma nueva, entonces, para que quede bien plana. Ese trabajo es un poco tedioso, despegarla, limpiar y pegar de vuelta, y aparte hay que comprar el sticker, que no sé cuánto costará ahora, creo que costaba 1.100 pesos, no sé si estará un poquito más caro. Pero no es una cosa que sea muy cara, pero es un poco trabajoso el cambio. Entonces a veces la gente, en lugar de hacer eso, va a la vidriería y le lleva el tamaño y le hace que le corte un vidrio de 2 milímetros, 2 milímetros, un vidrio no muy alto, de 2 milímetros, común, no hace falta que sea templado, no hace falta que sea ningún vidrio especial, y la pone con unos clips de esos como viene de la librería. Viene la librería, yo siempre tengo algunos a mano, siempre que voy a la librería traigo esos, los ganchitos estos que vienen, entonces eso es más durable. Es más, las máquinas más profesionales, como la CR10, vienen con vidrio. Entonces, no es malo que tenga vidrio, es una solución mejor incluso a veces que la camita conductora, que la camita de goma. El único inconveniente del vidrio es que a veces cuesta más despegar las piezas,
En la goma flexible, uno la dobla un poquito a la cama y se despega fácilmente. En el vidrio a veces cuesta un poquito más, a veces hay que enfriarlo o pegarle con un golpecito con algún elemento, con un martillito, con algo bien en la base, o ponerlo debajo de un caño con agua para que se enfríe y se despegue. Y a veces en ese proceso también se nos puede cachar el vidrio. Pero si vamos a la vidriería a pedir que nos corten el vidrio, le pedimos que nos corte 2 o 3 vidrios. Total, eso nos va a costar 300 pesos cada vidrio, como mucho. Y si le pedimos que nos corte 4 vidrios, capaz que te cuesta 800 pesos y ya te quedan. Entonces, muchas veces la gente le pone el vidrio porque, bueno, como una solución ya para renegar menos con la goma. La goma es cómoda, es linda, pero en algún momento se te va a romper y vas a tener que o reemplazar la goma o pasar al vidrio. Mientras la goma ande bien, déjala. O sea, no es algo que vaya a mejorar porque le pongas el vidrio respecto a la goma. Claro, claro. Yo pensaba que era como había otra terminación o por algún fin que le ponían No, no, no. vidrio. Es más, el problema que tiene el vidrio son justamente estos soportes que hay que ponerle. O sea, al tener que ponerle estos ganchitos de soporte, si vos tenés que hacer una impresión muy grande, te va a chocar la impresión con el borde. Entonces, claro, es como que le quitas, porque el ganchito este tiene una pequeña, digamos, tamaño y que va a molestar en algún lugar donde vos lo pongas. Lo Claro. tratamos de poner 2 y 2, o sea, que queden 2 adelante y 2 atrás. En los costados no lo puedes poner porque te tocaría con el barral, pero a veces si vas a hacer una impresión muy grande, te toca el cabezal con el ganchito. Y entonces es más cómoda la goma que es magnética porque te evita los ganchitos y imprime más hasta el borde. Y para Pero hay retirar máquinas, también, la ¿cómo? dobla y si se ha pegado, la dobla un poquito y ya sale de una puntita. Sí, sí, sí. Y la otra cosa es, algunas máquinas vienen con la gomita esa de plástico enganchada también con clips. Otras Mm. son una gomita como un imán que se pega. No sé si la tuya viene con un imán que se pega o Con viene con imán, ganchitos. con Claro, imán. con imán te evitaste estas cositas. La Sí. Ender 3 común viene con ganchitos. Entonces, ya, es la gomita, pero también con la desventaja del vidrio. O sea, ¿no? Bueno, Claro. depende. Pero eso depende de qué máquina estemos usando. O sea, ¿no? Es un cambio que yo no he visto a nadie que venga con la máquina con el vidrio y que me diga que le cambie por la goma. Sí, muchas veces gente viene con la máquina con la goma y me dice que le ponga vidrio. O sea, nunca me ha pasado al revés, que venga alguien con el vidrio y que quiera volver a la goma. Este, a veces sí al vidrio, cuando no pega mucho al principio, hay que lijarlo un poquito con una lija muy finita, con una lija 800, de esas que usan los chapistas para hacer la terminación al auto, para que tome un poquito de aspereza y tenga mejor agarre. Porque cuando el vidrio está muy liso, muy brillante, a veces le cuesta un poquito más al filamento pegar. Pero en cuanto se esmerila un poquito, queda un poquito más rugoso, tiene muy buena adherencia. La goma, cuando está nuevita, hasta viene como si fuese con un pequeño pegamento. Es hermosa la goma. Cuando la máquina es nueva, por más que esté mal regalada a la altura de cama, pega igual, porque esa gomita es bien rugosa y enseguida que cae el filamento se adhiere. El vidrio no pasa tanto, ¿no? Muchas cosas. A veces la máquina parece que anda bien, pero después de una hora de uso, él tiene una falla, o se despliega, o tiene algún problema. Entonces, realmente la impresión de requiere paciencia, requiere ganas de hacer esto, de analizar cuál es el inconveniente que tiene. Bueno, a veces el síntoma es no me anda de impresora o falla al tratamiento de capa, o a veces sale bien, a veces sale mal. ¿No? Y a veces hay gente que tiene una impresora que no está dando de forma óptima y cree que el problema es el software, porque el problema es cómo está configurando los archivos de impresión. Y entonces intenta repararlo porque
bien, hay que largar el nivel siempre. Hay algunas máquinas que vienen con autolevel. A mí personalmente el autolevel no me parece una buena inversión porque es más fácil regular en las 4 esquinas con una hojita de papel que regular el autolevel. El autolevel cuando se descompone es muy complejo de regular porque hay que regular la relación entre la altura del sensor y la boquilla y eso es más complejo a veces que regular la altura de la cámara. Entonces, yo la verdad que no soy fanático de la autolevel. Gracias a Dios todavía es una opcional. Si es que vienen todas con autolevel obligatorio, bueno, me imagino que tendrá que venir después alguna software que nos ayude a calibrar el autolevel. El autolevel es mucho menos intuitivo la calibración, es mucho menos frecuente que se descalibre, sí, pero cuando se descalibra es muy difícil de calibrar por el usuario final. En cambio, la calibración de la altura de la cama es un proceso a veces un poquito tedioso, pero simple. Entonces, cada vez que uno quiere recalibrar, con una hojita de papel, pone las 4 esquinas y va midiendo la altura de la cama. Eso es muy simple de hacer. Es a veces un poco tedioso, pero bueno, hay que hacerlo cada vez como debe, pero es simple. A ver, es tan importante que la cama quede flotando, que baje con totales estructura, que no se trabe. Porque si se traba en alguna de las esquinas, porque está desnivelada, va a ser muy complejo después de calibración. Sí, a veces esos tornillitos se cruzan y entonces se traban. Coger el videito, si les gusta, póngale me gusta y síganos en todas las preparaciones que hacemos. Que vamos a ir enseñando. Todos estos procesos se hacen con la máquina prendida, ¿verdad? ¿O no es necesario? Depende. Normalmente sí lo hacemos con la máquina prendida, digamos. Lo que estoy haciendo yo ahí, no, porque no hace falta, porque eso estoy moviendo la cámara, todavía no estoy calibrando. Cuando empiece a calibrar, sí hace falta que esté prendida, porque para que calibre, lo que hay que hacer es prender la máquina, hacer que mueva al origen y que trabe los motores, y ahí calibrar. Entonces ahí sí tiene que estar prendida para que haya trabado los motores. Si es que estoy calibrando, quitando los juegos de la excéntrica, esa parte no hace falta que esté prendida. Esto de la liberación de la cama, pero aquí no se va este movimiento, le vamos a tener que poner resortes más duros. Tiene que ver con que va a estar nivelado y los resortes van a estar ajustados. Si no se va este movimiento, le vamos a tener que poner resortes más duros para evitar el movimiento. Porque se imaginen, este pequeño movimiento de 2 o 3 milímetros puede hacer desastre en la pieza. Puede generar que la calidad de impresión sea muy, muy mala. Si hay, la otra es bajarla un poco más a la cama. ¿Cómo se la baja? Se regula la altura del sensor. Ese sensor, se baja un poquito. ese que está en un costadito es el final de carrera que yo les digo que hay que bajarlo. Ese tiene 2 tornillitos que se aflojan, se le baja un par de milímetros, se ajustan de vuelta y ya queda más bajo el cabezal y entonces hay que calibrar la cama más abajo ajustando los resortes y eso mejora muchísimo. La Ender 2 no recuerdo si lo tiene, lo más probable que sí, y a veces tiene vos le aflojar un poquito los tornillos y le intentás bajar y tiene un topecito de plástico que impide que baje. Bueno, con una limita se lo puede limar porque son de plástico para que baje un par de milímetros. ¿Tiene? Sí, tiene. Sí. Perfecto. Entonces, eso... Por eso bajamos la cama. Al bajar la cama, se aprietan los tornillos, los resortes y se evita esa explotación de la cama y genera problemas de calidad. Eso podrías intentar hacerlo porque eso te va a mejorar para que no se te descalibre a cada rato, ¿no es cierto? Para que no se descalibre, sería... Para que no se descalibre sería... va a aflojarle los 2 tornillitos del eje Z, bajarlo muy poquito, un par de milímetros, ajustarlo de vuelta, después hay que poner home para que lleve al origen y ahí va a bajar y capaz que va a querer tocar el cabezal con la cama. Hay que ajustar las tuercas que están abajo para ahora con el nuevo nivel de cabezal que quede la cama en su lugar, ¿no? Eso es la... A ver, es esto que está acá. Bueno, buenas
tardes, buenos días. Hoy vamos a ver cómo calibrar la altura de la cama en el curso de la 3D. Es un proceso muy simple. Hay que hacerlo con cierta tranquilidad para que quede bien. Es mucho más fácil calibrar la máquina y que quede bien que no estar después sufriendo las consecuencias de la mala calibración. Tenemos la máquina, la vamos a poner que haga home, que prepare auto home. Con eso la máquina se levanta el eje Z y se posiciona en el 0. Hay que estar seguro de que el cabezal no tiene ninguna impureza. Esa parte sí hay que hacerlo con la cama caliente, con la máquina prendida. En la máquina 1 a veces le ponemos, digamos, calibre la esquina y se va moviendo a cada esquina. Una vez que yo le puse Disable Stepper, puedo mover el cabezal libremente y puedo mover la cama. Tengo que tener cuidado de no hacer fuerza en el eje Z porque si no se va a modificar la altura. Pongo una hoja liviana y voy regulando. Eso es importante, o sea, en las máquinas estas, en la Ender, para poder mover el cabezal hacia la izquierda y hacia adelante y hacia atrás la cama, tengo que ponerle en la electrónica que libere los motores, digamos, disable steppers, que deshabilite los motores. Cuando le pongo que deshabilite los motores, deshabilita todos. Deshabilita los motores que mueven el cabezal hacia la izquierda y la derecha, el que mueve la cama hacia adelante y atrás, y también el del eje Z. Entonces tengo que tener cuidado, si yo muevo el cabezal y hago un poquito de fuerza hacia arriba, voy a estar modificando la altura. Entonces tengo que mover solamente hacia los costados y hacia adelante y hacia atrás, sin hacerle ninguna fuerza hacia arriba y abajo, si no se me va la calibración. O sea, tengo que calibrar con cuidadito. Las que son las Magna 1, no se le pone que libere steppers, sino que la máquina lo va moviendo el cabezal a los puntos de calibración y entonces no hay ese problema. La Ender 2 creo que es igual que la Ender 3, que hay que ponerle disable steppers para poder moverlo, y entonces ahí hay que tener cuidado de moverlo únicamente de lateral y hacia adelante y hacia atrás, ninguna fuerza hacia arriba y hacia Y abajo. yo creo que cuando hice sí la bajé un poquito. Claro, y a veces hay que chequear, hacer la calibración inicial y después de vuelta hago home y chequeo, porque a veces sin querer movemos un poquito y se nos va toda la miércoles. Sí. Puedo mover la cama. Tengo que tener cuidado de no hacer fuerza en el eje Z porque si no se va a modificar la altura. Pongo una hoja liviana y voy regulando. Cuando ajusto, ahí ya está apretado, tengo que ir aflojando hasta que suelte. Ahí está libre totalmente y aquí está totalmente apretado. Entonces, apenas empieza a liberarse, lo dejo. Muevo el cabezal en la otra esquina y hago lo mismo. Me explico cómo está, si es que entra o no. Ahí está totalmente libre. Lo voy aflojando hasta que empiece a sujetar. A ver, vamos a ver que está al otro lado. Voy aflojando. En algún punto tiene que empezar ahí está. Ahí empezó a tirar. Entonces voy un poquito para atrás. Ahí quedó listo. Vamos a la siguiente y hacemos el mismo proceso. Voy liberando hasta que empiece a libero. Ahí está. Ahí agarró. Entonces un poquito menos. Ahí está justo. Y vamos de vuelta. Este hay que hacer 2 vueltas. Ahí está totalmente apretado. Voy ajustando. Ahí entró. Ahí está. Hay que hacer 2 vueltas, ¿por qué? Porque al tener 4 esquinas, cuando yo regulo las otras esquinas, se va a descalibrar esta. Entonces, ahora hago una segunda pasada de verificación, y si es que hay que hacer algún ajuste fino lo hago, pero tengo que tener en cuenta que, ahí está. Porque al tener 4 puntos de apoyo, cuando yo modifico uno, se modifica la esquina opuesta. La regulación correcta de la altura de la primera... Lo del papel es Sí. que pase bien o que raspe apenas la boquilla. Que raspe apenas, pero ¿cómo detectamos que raspa apenas? Lo tengo que poner en un punto donde yo la muevo un poquito la tuerca, no sé, 10 grados, un poquito la tuerca y ya pasa libre. O sea, ¿cómo detecto yo que está en el punto?
Bueno, claro, si está raspando, no sabría decirte si está raspando mucho o poco, pero si yo lo aflojo un poquito y ya libera, lo dejo donde estaba bien. Si yo lo aflojo y todavía no libera, lo tengo que aflojar hasta el punto de que libera, lo ajusto un poquito y lo dejo. Claro. O sea, tocándolo solamente, cuando raspa, no, yo no me doy cuenta si raspa mucho o poco. Sé que raspa, pero entonces lo tengo que ir aflojando hasta que deje de raspar y ahí lo ajusto un poquito y lo dejo donde empieza a raspar. Claro, ya entendí. A ver, es más preciso igual mirar la impresión cuando empieza a imprimirse, que la impresión, el material tiene que salir de la boquilla y tiene que quedar como aplastado. Si uno lo mira al plástico, tiene que estar como una cinta chata arriba, como si hubiese alguien pintado con un marcador indeleble bien grueso y hecho una línea. No que se vea como un pelo, como un cilindro, como un hilo. Si se ve en forma redonda, cilíndrica, es porque no ha sido aplastado. Está lejos. Tiene que estar, y si se ve transparente, está muy cerca, porque no sale suficiente material. Se tiene que ver un color firme, pero chato, ¿no? Que la pieza no se pega, y en realidad el problema no es que la pieza no se pega, sino que está mal calibrada la altura de la capa inicial. Si yo la altura de la capa inicial la tengo muy lejos, separada, la pieza no se va a pegar. Si la altura la tengo muy junta, el síntoma va a ser que la primera capa sale transparente, apenas si sale material, y la pieza se termina pegando. Bueno, con este proceso de calibración ya estamos listos para largar el imprimir. Ahora voy a cargar una impresión de prueba, ¿no? Ahí la cama esa estaba bastante fea, esa máquina estaba ya toda raspada, ¿ves? Con un color intenso. Y así es cuando ya está muy utilizada, ¿verdad? Y claro, pero todavía no está rota, pero ya se ve que ya en varias oportunidades se había trabajado muy cerca y se va marcando. La impresión sale con forma de hilo, no como una cinta achatada, que está muy lejos la cama, entonces aflojo para que levante la cama y para que se nivele. Es mucho más preciso la observación. A mí lo que me pasaba cuando imprimía, sale bien el material, ¿viste? Sí, Aplastadito, pero como que no se pegaba bien cuando iba haciendo la forma básica. Quedaban como figura hexagonal, por ejemplo, y tenía que hacer un óvalo, por darte un ejemplo. La primera claro. pasada que hacía. Bueno, hay que ver primero la calibración y también habría que ver el archivo. Si era el archivo base que venía con la impresora, bueno, te quedas tranquilo de que no es el archivo que estaba mal, pero si es un archivo que acabamos de generar nosotros, a veces puede haber un problema en la configuración del archivo de impresión, que no lo hayamos apoyado a la pieza bien contra la cama y que entonces no se esté imprimiendo en el lugar que tiene que imprimirse, sino un poquito más arriba. Pasa Yo voy a muchas veces probar que, porque puede ser, porque son archivos que yo saqué de internet, así como salían, por ahí le modificaba claro, la altura y nada más porque no ya sabía. vamos a ver el software de impresión. Una de las cosas que hay que chequear es que la base de los archivos que vayamos a imprimir sea plana. A veces el que diseñó el archivo la dejó con alguna pequeña desnivelación en la base y entonces se apoya, pero no todo parejo, sino que se apoya en algunos puntos y en otros puntos queda un poquito separado y en esos lugares donde queda un poquito separado, cuando vamos a imprimir no se pega. Entonces, por eso es bueno también tener a mano para probar el archivo ese que viene con la máquina, o sea, para calibrar, a veces es bueno usar el G-code ese que viene con la máquina o algún G-code que sepamos que anda bien. Y después recién largamos el archivo nuestro, porque si no, no tenemos la confirmación de que sea calibración o que sea un problema del archivo. Lo que hicimos con la hoja de papel es una primera aproximación, pero después la calibración definitiva la vamos a hacer viendo cómo sale la primera capa de impresión y regular. Lo invito a que esperen un momento a que se termine de calentar la máquina, que ahora está en 42 grados y va a empezar a imprimir. Mientras esperamos, les cuento algunas cosas sobre la temperatura de la base de impresión. Se tiene que calentar cuando trabajamos con PTA, no tanto para que pegue, sino sobre todo para que se pueda despegar la pieza de impresión. Cuando trabajamos con material PTA, es importante que la cama esté caliente para que cuando finalice el proceso de impresión
se enfría la cama y se despega la pieza de forma automática. En cambio, para trabajar con PLA, yo recomiendo trabajar 60 grados de la cama, que es un buen número. Cuando trabajamos con ABS, ya la cosa es, cuando trabajamos con ABS, necesitamos que la cama esté a 100, 110 grados para que el material pegue, se adhiera y que no se enfríe en todo el proceso de expresión. Cuando trabajamos con ABS, es mucho más delicada la calibración de la cama, porque la ABS es un material que no tiende a adherirse, al contrario, es un material que se creó para, digamos, los moldes de inyección de plástico, pensando que es un material que no se adhiera al molde. Pero acá tenemos problemas cuando imprimimos con ABS, porque no se adhiere tampoco a la cama. Entonces la cama tiene que estar muy caliente, casi lo máximo que de la impresora, 100 grados, 110 grados, sería un buen número. Y habría que trabajar idealmente con ABS con un ambiente cerrado o una habitación con una temperatura estable. Si yo estoy imprimiendo con ABS y de vuelta alguien prende el aire acondicionado, abre la ventana y enfría la habitación y la impresora que estoy usando es una impresora cerrada, lo más probable es que se me despegue la pieza. El síntoma va a ser que se dobla un poco, se arquea, sobre todo si es una pieza de tamaño grande y de altura importante, se va a ir arqueando y se va a despegar el borde. Ya enseguida va a empezar la impresión. Ya tenemos la cama a 61 grados, tenemos la base a 100, el content a 108, 112, cuando llegue a 210 va a empezar el proceso de impresión. También otra cosa interesante a tener en cuenta es la primera capa, imprimir una temperatura un poquito más alta, 115, 120 grados, incluso podríamos llegar con PLA. 215, 220. Para facilitar la adherencia. Yo no recomiendo en lo posible usar adherentes como el Robbie rojo, como el fijador de pelo, o como algunos de esos spray que vienen para adherencia de materiales de filamentos. Los materiales que vienen de los fabricantes de filamentos son muy buenos. Uno le echa el material y enseguida logra una adherencia. Pero el inconveniente que tiene es que son muy pegajosos y son difíciles después de limpiar. Entonces la máquina se nos va deteriorando, se nos va quedando restos de ese spray, van quedando en la estructura de la máquina y eso va generando deterioro. Si quedan de las piezas geniales, eso va generando atravesar por los rodillos. Entonces no es muy conveniente. El Robbie rojo, el Robbie, el fijador de pelo, a veces es un poco más suave, más facilidad para la limpieza posterior. Yo, digamos, el último recurso sería usar ese. Casi nunca uso el material de adherencia que viene con los fabricantes, porque ese ya es demasiado duro que genera inconveniente en la máquina. Bueno, ahí ya está por empezar el proceso de impresión. Vamos a ver cómo tuvo la calibración y vamos a revisar la calibración y ajustarla ahora mientras se imprime. La Enter particularmente hace esta liñita para iniciar, que está bastante linda, porque eso hace que se cebe todo el mecanismo y si hay alguna dificultad, más vale que surja esa liñita que es simplemente para limpieza y no la pieza terminada. Cuando imprime bien, se tiene que ver así como una línea, no un hilo. Si vemos como que fuese un hilo que está sobre la cama, es porque está lejos. Ahí estamos viendo cómo va imprimiendo. Claro, tiene que verse así como una cintita apretada. Si se lo ve, ahí ya del lado izquierdo se puede ver casi demasiado transparente. Lo voy a hacer un poquito más lejos para que quede con un color más intenso. Un color más intenso sería la capa más gruesa. Y aquí al lado lo voy a hacer un color un poquito más intenso. Claro, un pequeño movimiento, ¿no? O sea, son 5 grados que le mueves la rueda, ya es suficiente para... ¿Podemos moverlo mientras está imprimiendo? Claro, normalmente al principio le ponemos que la máquina imprima a baja velocidad. En el Cura, cuando configuramos el archivo, lo podemos hacer, y si no, desde el panel de la máquina, cuando yo lo largo a imprimir, normalmente lo largo a imprimir al 20% de velocidad, muy despacito, para que me dé tiempo a mirar cómo va la calibración y eventualmente tocarla. O sea, mientras la máquina se va moviendo hacia adelante y hacia atrás, con mucho cuidado, puedo meter la mano y hacer un movimiento acompañando el movimiento hacia adelante atrás, lo acompaño y lo muevo. Antes de meter la mano tengo que fijarme por dónde meto para que no quede trabada la mano ante una... claro, porque a veces hay lugares por donde se puede meter y lugares donde no. Sí. Pero con un poquito de cuidado, casi todas las máquinas lo podemos hacer. Hay otras máquinas como la FAR o la
Ultimaker, que la cama en realidad baja y no se mueve hacia adelante, hacia atrás. Esas son mucho más lindas, porque yo puedo meter la mano y tranquilamente, porque que baja entre capa y capa, pero el cabezal es el que se mueve en los dos sentidos, en X y Y. Esas son mucho más cómodas para hacer la calibración mientras está andando. En las otras, bueno, con un poquito de maña lo podemos hacer y una vez que nos acostumbramos, ya lo hacemos casi sin pensarlo. Es porque está demasiado cerca de la cama. Si no escuchamos ni un clac, 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 si la cinta es de un color intenso y no se lo ve como un hilito, significa que está todo bien. Ahí, el del lado derecho me gusta mucho más, está con un color intenso. Del lado izquierdo me parece que todavía está muy suave. Lo estoy alejando un poquito del lado izquierdo para que tenga un color más intenso. Y me parece que puede estar un poco cerca de la cama. Está andando bien, no se va a despegar. Si el extrusor no me hace ningún ruidito, clac, 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 y de patinaje, lo voy a dejar ahí. Si el extrusor me empieza a dar síntomas de que no puede extruir el material, la voy a alejar un poquito más a la cama. Hay que estar atentos a que el extrusor justamente no nos esté acusando ningún síntoma de que hay un exceso de material. Y es fundamental la primera capa. Si la primera capa sale bien, no ocurre que la pieza salga bien. Si la primera capa no sale bien, ya es un fracaso para la nueva pieza. Bueno, gracias, espero que esto les haya sido útil. Es importante que nos acostumbremos a escuchar la máquina. Buenas tardes. Ahora, esas son otras máquinas, esas son las Ender, Overload Pro, esas son unas del gobierno que les mandan a las escuelas técnicas, que se calibran distinto. Pero bueno, si alguno tiene las Overload Pro, ahí puede encontrar en el video algunos tips de cómo calibrarla. Lo mismo que las Hydra. Las Hydra son unas máquinas complicadas porque tienen doble cabezal y son difíciles de calibrar porque hay que calibrar más puntos. Las Hydra. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos para presentarle la Hydra Plus, una máquina novedosa que se ve en el mercado argentino, que tiene una característica muy particular, que tiene los dos extrusores de dos papel, pero que se mueven en forma independiente en el mismo barral. Cada uno tiene su mismo motor, comparte el barral y por supuesto comparte la estructura de movimiento del eje Z y también el movimiento del eje Y. El eje X se mueve de forma independiente cada uno. Es una máquina que llegó hace poco, novedosa en el mercado, que vamos a ver, es una tecnología compleja. A mí no me gusta a veces ser el primero que prueba estas cosas, pero me llegó un cliente que la quería comprar, la compró, y vamos a ver cómo se calibra. Cómo se calibra esta máquina es un poco más compleja que una máquina tradicional, porque vamos a tener que calibrar primero la altura de la cama, en los 4 puntos que hacemos siempre con el extrusor izquierdo, y después el extrusor derecho lo vamos a tener que calibrar en la altura, y también vamos a tener que calibrar la posición relativa entre la posición en el eje X, entre el extrusor izquierdo y el derecho, y posición en el eje Y. Eso se regula desde la electrónica con una tomadora que se encarga de offset, pero hay que ir haciendo una impresión de prueba y ya vamos a ver qué se trata. Bueno, primero vamos a ver, acompáñenme, vamos a ver acá en la pantalla cómo iniciamos el proceso de calibración que se hace con el clásico papelito, una hoja de papel de 80 gramos tradicional, y aquí tiene una pantalla sensible al tacto que está bastante cómoda. Ponemos nivelación y vamos a ver cómo iniciamos el proceso de nivelación. Aquí no se liberan los motores. Esta es parecida a la Magna 1. Puede haber un pico 1 y un pico 2. Cuando tocamos el cambio, hace la nivelación. El pico 1 sería el extrusor izquierdo y el pico 2 sería el derecho. Por ahora está seleccionado el pico 1 y vamos a hacer la nivelación del lado izquierdo. Ponemos home para que la máquina nivela los dos ejes Z, tiene dos finales de carrera, y con eso pone el posicionamiento de los dos finales de carrera en el lugar respectivo. Ahora elijo la esquina que voy a calibrar. Voy a empezar con la primera esquina izquierda. Entonces, tengo seleccionado el pico 1, por eso es que se movió fue el extrusor 1, el clásico papelito, y con la punta desde abajo vamos aflojando hasta que empieza a sentirse que está duro y lo dejamos ahí. Voy a poner la otra esquina y voy a hacer la nivelación tradicional con la altura de las 4 esquinas. Aquí aflojo hasta que empiece a tener resistencia y ahí lo dejo. Siempre aflojamos, sube la cama hasta que empiece a hacer resistencia
cuando empieza a hacer resistencia, lo libero. Con esta mano voy aflojando y con esta mano simultáneamente voy midiendo a ver hasta qué punto empieza a hacer resistencia. En la cuarta esquina. Y de vuelta hasta que está durito y lo dejo. Bueno, ahí tenemos calibrada en la forma tradicional nuestra cama. Como estaba bastante bien calibrada, no hizo falta mover mucho las tuercas desde abajo y no voy a hacer una segunda pasada. Si fuese la primera calibración, donde hay que hacer grandes ajustes, cuando yo ajusto esta esquina, se me desacomoda la otra, la puesta, porque estos se, digamos, basculan y entonces hay que hacer dos pasadas. En este caso yo hice una sola porque ya estaba bien calibrada. Si hubiera tenido que hacer una primera calibración, hace falta hacer dos pasadas para que, bueno, una vez que estamos así, ahora voy a ver el segundo pico como calibrar. Aprieto el cambio de pico y elijo una esquina. Puede ser la de adelante, la de atrás, pero elijo una sola esquina y ya no voy a tocar las tuercas de abajo. Ahora voy a tocar la altura de este extrusor, que es muy particular. Este conjunto extrusor Potent tiene aquí digamos, una tuerca que cuando se la afloja, se libera. Y ahí queda liberado para que se pueda ajustar. Y para modificar la altura hay que tomar una llavecita 19 que viene junto con la máquina para hacer el ajuste. Entonces vamos a ponerle el papelito y moviendo hacia la izquierda se eleva hasta que entre. Ahí todavía no entra. Que esté flojo. Ahí está. Ahí entra el papelito. Y ahora voy a ir haciendo que baje hasta que empiece a hacer resistencia. Ahí empieza a hacer resistencia. Y entonces ahí lo dejo. O sea, estoy regulando la altura, moviendo la tuerca que se accede con la llave 19. Una vez que tengo el punto posicionado, voy a fijar la altura con la llave Stalin. La llave Stalin no es para regular la altura, sino para fijarla. No hay que hacerle mucha fuerza, sino un poquito de fuerza solamente para trabar. Entonces ahí quedó regulado y quedó trabada la altura. En este caso, la impresora ya está en condiciones de hacer las primeras pruebas. Pero todavía no está calibrada del todo, porque todavía me falta regular el eje X y el eje Y, la relación entre los dos picos. Entonces, para hacer esto, voy a ir hacia atrás y voy a poner que ya no en nivelación, sino voy a poner que imprima desde la tarjeta de memoria, voy a poner que imprima desde la tarjeta de memoria la prueba de calibración. Entonces, lo primero que vamos a imprimir es la prueba de calibración. Ok, aquí va a tardar un poquito hasta que calienta. Te voy mostrando los resultados de la prueba de calibración, porque ya la hice esa prueba. Entonces, cuando imprimamos la prueba de calibración, nos va a salir primero un par de cuadrados superpuestos. Uno impreso con el cursor izquierdo, en este caso el que está en rojo, y el gris el derecho. Tienen que estar centrados los dos cuadrados. En este caso, no están centrados, están mucho más desplazados hacia abajo y un poquito hacia la derecha. Entonces hay que entrar en la pantallita y hay una opción que les voy a mostrar, donde se van poniendo los offsets para ir corrigiendo estos valores. Después de corregirlos un poco, me salió así, y ya después de la tercera corrección, me salió perfectamente bien. Entonces, ¿cómo vamos corrigiendo esos valores para que queden centrados? Ahora se los muestro en la pantalla. Bueno, voy a ir a configuración, y aquí en configuración me aparecen los valores. Si acercamos la cámara podemos ver. Lo más probable es que si la impresora es nueva trabaje con exactamente los mismos valores que están acá, que son el valor del eje X, este que dice 353.8 milímetros, y el valor del eje Y 3.8 milímetros. Con esos valores de 353,8 milímetros en el eje X y de 3,8 milímetros en el eje Y, yo conseguí
que mi cuadrado se centre perfectamente. Ustedes van a tener que ir cambiando esos valores para lograr que se centren. Y bueno, lo más probable es que si la máquina es nueva, sean valores muy cercanos a lo que yo obtuve, y tal vez si la máquina tiene algún envejecimiento, haya que hacer un pequeño ajuste para lograr estos valores. Una vez que estén impresos, después pueden imprimir, una vez que estén, digamos, cargados, después pueden imprimir algunas pruebas de bicolor que hay en la misma tarjeta, y tienen que salir perfectamente redondos el edificio y perfectamente alineadas las letras, como una muestra de que han obtenido un buen resultado en la calibración de altura. Bueno, la verdad que es una máquina muy interesante, muy sólida. Esperemos que sea, digamos, un punto estrella de la Helmut, como fue la Magna 1 y como está haciendo la Magna 2. Y bueno, esta es una nueva máquina que tiene varios modos de impresión. Podemos ver, puede imprimir los dos cabezales simultáneamente duplicando piezas, puede imprimir combinando colores, o puede imprimir haciendo, digamos, un solo cabezal, una pieza en forma curva. Bueno, gracias por acompañarnos en el canal. Si les gusta, acompáñenos a nuestro canal. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Ahora la aprendí a la máquina para intentar calibrar. Sí. El extrusor queda muy alto. Yo puse Motion Disable Stepper, como me decís. Pero primero ponerlo en Home, para que haga En el Home. Ah, Home, ok. para que vuelva. Cuando le pones Home, ahí viene y estaciona en la Home altura X. el Home All o Home, para que lleve Auto Home. Auto Home ese. Y después hago el Disable Step. Claro, porque cuando llevas Auto Home, el cabezal viene y se estaciona a la altura correcta, pero en los otros tres ejes también. Entonces, ahí estaciona en la altura donde va a empezar a imprimir. Le tenés que poner Disable Stepper para deshabilitar los motores y poder moverlo lateralmente, porque si no, no lo vas a poder mover lateralmente. Lo que hay que tener cuidado es no moverlo hacia arriba y hacia abajo. Es una consulta que capaz que es porque yo toqué algo que no me correspondía. Me había dado corriente por donde se desliza la cama. Acá. Esta parte. Y acá esta se desliza. Sí, no debería ser. En general, esas máquinas tienen 24 voltios, que es una tensión que no deberíamos ni sentirla nosotros en el cuerpo. Si te está dando corriente, puede ser tal vez por el enchufe que está conectado a la fuente, o que la fuente tenga algún problema, o que el enchufe que estás conectando tenga alguna patita invertida. Asegúrate que estés enchufando Me en la tengo que pared fijar entonces. y que no esté enchufada sobre alguna, digamos, ¿tenés un enchufe común de 3 patitas o tenés uno de 2 patitas? El común de 3 patitas. ¿Y El de estás 3 enchufando patitas. a la pared o estás enchufando a una zapatilla? A la pared. Bueno, si todo está bien, no debería haber, o sea, no debería Ya haber lo voy a controlar eso. porque, digamos, en teoría, todo pasa por la fuente y la fuente descarga de los 220 a 24 voltios y 24 voltios es imperceptible para nosotros. Distinto si fuese una Magna 2300, porque esas tienen la cama a 220. O sea, hay algunas máquinas como las Magna que la cama se calienta con 220 directamente para que caliente más rápido. Y entonces ahí sí tenemos que tener más cuidado con la Entonces sí, la aislación. falla sí o sí tiene que ser la falla en donde estoy enchufando, digamos, porque no debería. O si no, algún problema que tenga de aislación de la fuente. Pero no debería, te da como una, digamos, realmente ¿sentiste un golpe de corriente o una cosquillita? O sea, como que... Cosquillita apenas. Por eso yo digo, capaz yo toqué ahí, ¿ves? Acá donde te señalo, ahí al medio. Yo tengo el buscapolvo, ¿cómo se llama buscapolvo? Lo sí, puse y sí prende, como prende. que ahí, pero no sabía, la verdad. Si querés, capaz que llevarla que la chequeen, pero no debería haber, pero tampoco debería ser normal que eso dé corriente, ¿no? O sea, chequearle el enchufe o enchufarla en otro lugar, en otro enchufe en la pared,
y fíjate si sigue con el problema, por las dudas, si querés llevarla ahí a que en el servicio técnico lo chequen. Que lo vea Esteban, sí. Sí, sí, para evitar cualquier riesgo, ¿no? Porque no es normal que tenga tensión, no es normal que tenga tensión. Habría que Voy a ponerle probar primero tester, esas cosas y cualquier claro, cosa, si no le digo a Esteban. habría que poner con el tester y chequear si realmente es tensión, una cosa mínima inducida, o si realmente hay un problema de aislación. No debería, porque se supone que la fuente lo baja a 24 voltios y todo debería trabajar con baja tensión. Bueno, ahí se conectaron un par de personas más. Estamos hablando del tema de la calibración, porque realmente la calibración es lo primero que hay que hacer y es lo que hay que, depende de la máquina que usemos, es el método de calibración. Yo hoy les mostré dos, pero hay distintos métodos. En el canal de YouTube mío pueden encontrar algunos otros, porque hay máquinas que tienen una calibración distinta. Las que tienen auto level, como yo les explicaba ahí en el video, también se calibran. O sea, a veces uno cree que tiene un sensor automático de nivel y ya no hay que calibrar nada. No, no. Normalmente, las que tienen auto level tienen una calibración en un único punto, porque en lugar de calibrar en las 4 esquinas, el auto level va chequeando en varios puntos a lo largo de la cama y va corrigiendo algún problema de nivelación que haya en la cama, pero la nivelación general la tengo que hacer a mano. Ya sea con alguna tuerquita o con algún mecanismo mecánico o desde el software. O sea, normalmente las que tienen auto level, como podría ser, por ejemplo, la Magna 2500, la Guanao de 6, que viene con auto level, lo que tengo que hacer es ponerle auto level en el software, la máquina va, censa un montón de cosas y se estaciona en el medio, y ahí con la hojita chequeo la altura y voy desde el panel de control poniéndole más alto, más bajo, un valor que se llama Z offset, le voy poniendo más Z offset, menos Z offset, hasta que la hojita llego al punto de calibración justo. Y ahí lo dejo y la máquina después se acuerda de esa calibración y la próxima vez que yo la prenda va a tomar esa misma calibración. Pero sí hay que hacer calibración manual en las que tienen auto level. Lo que pasa es que si está todo bien, esa calibración se hace menos frecuente, porque yo hago una primera calibración manual y si no cambio boquilla, si no cambio nada, lo más probable es que me dura mucho más tiempo, ¿no? Pero no es que me libero de la calibración. Tengo que hacer la calibración, pero menos frecuente. Y hay algunas otras que tienen un sensor inductivo, que ya no las he visto tanto, venían hace unos años las MakerBot y algunas otras con un sensor inductivo, que ese es un sensor más complicado porque requiere una pieza metálica que esté muy cerquita. Entonces esas a veces trabajaban con una cama metálica o con un vidrio muy finito para que permita que el sensor inductivo todavía detecte la base que está debajo del vidrio. Y en esas hay que calibrar la diferencia de altura entre el sensor y el pico a mano, aflojando un torquite y acomodando, o también tocando el Z offset. Era complicadito, varios usuarios que habían comprado esos mecanismos los terminaron cambiando por el viejo mecanismo manual, porque realmente uno pensaba que compraba una solución que simplificaba, pero no era más simple, era hasta más complejo porque era menos intuitivo hacer la calibración. En la calibración con las tuerquitas es bastante intuitivo, uno lo mira y se da cuenta, bueno, que hay que ajustar para que baje, aflojar para que suba, pero en la otra uno le pone home, estaciona y tiene que empezar a regular el Z offset y algunos otros datos que es más engorroso, ¿tá? Bueno, cuando vamos a imprimir la primera capa, ahí salen los síntomas de mala calibración. Cuando sale muy transparente el material, o peor aún, cuando raspa y escucho que raspa la boquilla contra la cama, o no sale ningún material, es porque está muy cerca. Cuando no se pega, o sale un hilito que lo veo que está apoyado, pero que no está aplastado, está muy lejos. Y cuando escucho también el clac, clac, clac
ese clac, clac, clac en el extrusor es un síntoma de que la cosa anda mal. Normalmente no es que el extrusor anda mal, el extrusor es el mecanismo ese que tiene el engranajecito con la ruedita dentada que pasa el filamento por el medio y que lo va empujando al filamento, lo va como mordiendo y empujando. Cuando empieza a hacer ruidito, clac, 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 es porque hace fuerza y no está pasando el filamento, y entonces en algún momento hace tanta fuerza que clac, el filamento le vence al motor y el motor hace marcha atrás. Y vuelve a hacer fuerza, 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 el filamento no sale y como un resorte que vuelve y hace clac. Entonces hace clac, clac, clac. Eso normalmente no es porque el extrusor está dando mal, sino porque el filamento no está saliendo. O sea, el lugar donde nos vamos a dar cuenta que el filamento no está saliendo es, o vemos por la boquilla, nos ponemos con un celular, iluminamos y miramos a ver si está saliendo, o escuchamos el ruidito ese, es síntoma de que el material no sale. ¿Y por qué puede no estar saliendo? Bueno, puede no estar saliendo material porque se atascó, porque se tapó, porque hay un grumo, hay una impureza que está impidiendo que el material salga por la puntita de la boquilla, que eso lo podríamos intentar solucionar con una agujita que viene, que lo levanto al cabezal, lo pongo 220, 230 grados, y con cuidadito le meto desde abajo la agujita para que limpie, o lo podríamos también intentar solucionar desarmando y quitando el filamento que hay dentro del tubito ese de teflón. Inicialmente hay que intentar hacer las cosas sin desarmar, sino más bien limpiando desde afuera, porque cuando desarmamos los raccord, que estoy buscando un raccord ahí para mostrarles, los raccord son esas piecitas metálicas que enganchan contra el... Nosotros tenemos un teflón y el teflón va a tener en los extremos, para que el teflón quede fijo en la máquina, tiene una piecita metálica que se llama raccord. Ese raccord tiene unas pequeñas uñas que muerden el teflón. Este es un teflón que está mordido, que está gastado. No sé si se llega a ver ahí. No se ve. Va, yo no lo noto. Está, La agujita esta chiquita que viene en el paquete, ¿verdad? claro, es una chiquitita, delgadita. Sí. Normalmente esa dura un tiempo y después se termina Esa la pongo por la puntita. desde abajo. O sea, Ah, por el extrusor de acá abajo. Ah, por la boquilla. O sea, por la, aquí no sé ajá. si se llega a ver, si lo acerco por ahí como que se pierde, pero aquí está mellado, está, tiene yo lo voy, hace clac y sigue. Tiene una zanja. Esa zanja es por los dientes de la tuerquita. Si la tuerquita yo la aflojo y la ajusto muchas veces, termina mellando, haciendo una zanjita en el teflón, que se puede hacer tan profunda que incluso deja una aspereza en el lado interno. Entonces, si yo aflojo y ajusto, a la larga se me arruina el teflón. Por eso hay que intentar, antes de aflojar y sacar el teflón, meter la agujita por el otro extremo. O sea, como que el tema de desarmar sería una segunda instancia. La primera sería solo levantar el cabezal y desde abajo, por el mismo piquito por el que sale el filamento, con el hot end caliente, en 210, 215, 230 grados, pongo la agujita, le meto desde abajo por que embocarle, ¿no es cierto?, al mismo orificio de salida, y normalmente eso desobstruye. La agujita esa no va a durar toda la vida, porque cuando se calienta mucho y le hago un poquito de fuerza, por ahí se dobla. Lo que hago cuando se me rompen las agujitas que vienen de fábrica, es compro en la farmacia una aguja finita de las que se usan para las inyecciones a los bebés,
que son unas agujitas no muy largas, pero muy delgaditas, y son de muy buen acero, entonces con la misma agujita de farmacia, que el mismo plastiquito que viene para enchufar en la jeringa, lo uso de soporte, y lo agarro desde ahí, y perfectamente anda. Venden a veces esos alambrecitos para desobstruir, pero son caros y no duran nada. En la de farmacia anda bien, ¿no? El síntoma, ese clac, 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 yo creo que alguna vez lo debes haber escuchado, Gabriela, todavía no. ¿O nunca te hizo el extrusor? No, Bueno, todavía no. todavía Sí no. me ha pasado que no salía el filamento, pero ha sido error mío porque yo me compré ¿cómo se llama? El rollo de filamento, Sí, el rollo de filamento, sí, sí, sí. pero no tenía en donde va puesto. Entonces yo, Ah, que era el que tengo acá, entonces yo lo he puesto y utilizo, pero se empieza a enredar porque claro. no tenía el donde va. Y Sí, sí, sí. entonces la he dejado a la máquina y cuando me doy cuenta estaba ahí como Estaba trabado todo y trabado, estaba sí, hecho sí. el nudo. Sí. Yo eso también, eso era una pregunta que tenía para después, de si se podía volver al punto, porque la máquina siguió haciendo su No, recorrido, una, pero una no vez que salió. una vez que se arruina o que pasa algo, es muy difícil, es prácticamente imposible retomar la impresión. Lo mismo cuando se te está terminando el filamento. A veces estás haciendo una impresión grande y hiciste mal el cálculo y uno cree que, bueno, que va a terminar el filamento, pero se da cuenta que le va a faltar. Intenta a veces ponerle otro filamento justito ahí para que siga, para que unir los filamentos con un encendedor. Mira, nunca lo logré hacer bien. En general, cuando hay una falla, hay que empezar de vuelta. Lo que sí es un pequeño detalle que te ahorra muchos dolores de cabeza es tener cuidado de cuando el filamento viene normalmente la punta enganchada en el bordecito de los rollos de filamento. Eso parece una cosa trivial o mínima, pero es importante, porque si bien uno lo mira el filamento y parece que está todo desordenado, pero si yo nunca dejo que la punta pase por debajo de otra hebra, cuando yo tire no se me va a enredar. Ahora, si yo la dejo suelta esta, y por ahí puede pasar debajo de otra, y cuando tire se me hace un nudo. Sí, yo O lo sea, tengo todo enredado a eso. es por eso. Tengo que ver Porque hay que cómo tener cuidado cuando uno compra el filamento, viene enganchado al bordecito, entonces lo pongo en la máquina, lo saco y no lo dejo suelto para que nunca haya posibilidad de que pase por debajo de otro. Cuando lo termino de imprimir y lo saco el filamento, también lo pongo de vuelta agarrado en el bordecito para que no haya posibilidad de que haya pasado el filamento la punta por debajo de otra hebra. Claro. Si nunca pasó por debajo de otra hebra, por más que parezca que está desordenado, cuando tira casi nunca se va a agarrar. Yo al principio no hacía eso y renegaba porque a veces la dejaba la máquina imprimiendo y se me hacía, llegaba al día siguiente y estaba todo agarrado de filamento. Y decía, uy, porque viene mal enrollado. Y no es solamente por eso, porque esto puede parecer que está mal enrollado, pero si yo nunca dejé que el filamento pase la punta debajo de otra hebra, no se va a enredar. No se va a enredar. ¿Es verdad que el filamento toma humedad? Sí, Leí en un grupo en Facebook se que me agregué. envejece, un poco toma humedad, otro poco se reseca, pero se envejece. El filamento no habría que tenerlo abierto mucho tiempo. El filamento cuando uno recién lo abre, normalmente se imprime más lindo, a menor temperatura, más pastoso. Cuando va pasando el tiempo que yo lo tengo abierto, se va poniendo más quebradizo. Una cosa para ver si el filamento está bien o mal es doblarlo y ver si se quiebra. Si yo cuando lo doblo se quiebra, este está medio reseco. Cuando el filamento está bien, cuando yo lo doblo, no, ahí está mejor. O sea, capaz que era la puntita solamente. O sea, ¿Y no ese debe, ya no sirve? sí sirve, pero lo tengo que imprimir con cuidado. O sea, este está reseco, pero no súper reseco, porque no se me quiebra siempre, ¿está? Pero está un poquito reseco. ¿Está? Entonces, cuando está muy reseco, ¿qué hay que tener cuidado? Primera cosa que hay que tener cuidado es que no se me quiebre en el tubito de teflón. Entonces,
tratarlo con cariño cuando lo estoy enhebrando. La otra cosa que hay que tener cuidado es, hay que darle un poquito más de temperatura que cuando está más nuevo. Cuando está más nuevo, tal vez con 190 grados anda, cuando está más viejito, capaz que 200, 210. Y bueno, cuando está nuevito, capaz que pega mejor en la primera capa, cuando está más reseco, tiende a no pegarse tanto. Entonces, Por ejemplo, o sea, mi plan es usarlo con filamento blanco nada más por todo lo que voy a hacer, después pintarlo. Ese filamento, como va a ser el único que voy a usar, ¿ese puede quedar ahí en la máquina o yo cada vez que la deje de usar lo saco y lo guardo en una no, bolsita o algo del estilo? a ver, siempre sacar y poner filamento, aparte de ser un trabajo, hay un riesgo de que se termine rompiendo algún mecanismo, alguna cosita de la máquina. Entonces, cuanto menos lo hagamos, mejor. Si vos vas a usar el filamento habitualmente, no sé, una vez por semana vas a usar la máquina, por lo menos, déjalo puesto. Déjalo puesto porque lo vas a ir usando, lo mejor. Ahora, si me decís, no, pienso que por 2 meses que me voy de vacaciones no voy a usar la máquina, tal vez sí lo puedes sacar. Ahora, lo que es muy bueno es que vos me decís que pensás usar un solo color de filamento porque ahí te ahorras un montón de cabeza. El problema normalmente viene cuando quiero imprimir hoy la lapicita roja, mañana blanca, pasado mañana verde, y entonces tengo 10 filamentos abiertos y los uso un poquito a cada uno y ahí se me van a poner viejos. Porque si vos lo usás a un filamento siempre, por más que imprimas poco, en un mes vas a usar 1 kilo y vas a tener que, se va a ir renovando. El problema es cuando tenés muchos puchos de distintos colores, porque ahí puede ser que tenga un año un filamento abierto sin usar y ahí se puede arruinar más fácil. El filamento más fácil de imprimir es el PLA. Vienen distintos, digamos, otros tipos de PLA con algún colorante para que sea color fluo, PLA con algún material para que parezca madera, PLA con algunos glitter de brillantina para que queden brillosos, PLA con algún aditivo para que parezca sedoso, PLA con algún aditivo para que sea fluorescente a la noche, vienen para que cambie el color con la temperatura, vienen distintos aditivos. El más fácil de imprimir es el PLA simple, el que no viene con nada. Entonces, inicialmente usen PLA simple, PLA normal, que no van a regar menos. ¿Qué marca de PLA ¿Hay alguna, comprar? eso iba a preguntar de marca porque me acuerdo que Esteban no tenía blanco y yo no sabía qué hacer. Argentina está complicado ahora para comprar y para fabricar. En el mundo, un buen PLA, por ejemplo, el de la marca Creality que venden PLA, cuesta $17. O sea, aquí sería una cosa que al cambio, no sé, Yo si está pregunté, estaba como casi 9.000 el kilo del en Creality, Creality, claro, que lo venden en Tecnopro. sí, claro, pero por ahí hasta paga 9.000 el kilo y capaz que es un filamento que han comprado hace 2 años porque no, como no tiene poca salida, lo tienen ahí de clavo. Entonces, claro, el filamento que compramos nosotros acá en Argentina normalmente son marcas que hacen una calidad inferior. Las mejores marcas de acá, que siguen siendo peores que las Creality y que las que buenas marcas de afuera, son el Grilón, el Helbot y el Printalot. Grilón, Helbot y Printalot son los 3 fabricantes argentinos que fabrican filamentos de calidad decente, pero inferiores a los de afuera. Son filamentos que afuera cuestan equivalente a un filamento capaz que de $4 o $5. Pero claro, los buenos afuera cuestan 17. Después hay otras marcas más baratas. Acá está GST, está Plastar, que es la segunda marca de Printalot, está 3N3, que es la segunda marca de Grilón. Son más baratos, pero son peor calidad. Yo aquí en Argentina recomiendo manejarnos dentro de las 3 marcas estas de Grilón, Helbot o Printalot, porque dentro de todo son los que menos dolores de cabeza nos traen, pero también nos traen dolores de cabeza. Sobre todo el último año. El último año, desde
desde noviembre a esta parte, ha habido muchas discontinuidades en la fabricación. Algunos fabricantes han dejado de fabricar algunos colores, otros han fabricado filamentos, se ve, con materia prima de peor calidad, y les han salido filamentos que había que sumarle más temperatura para que se impriman, o que teníamos problemas para que adhieran. Eso, teníamos problemas con los verdes, por ejemplo, de Helbot, que no se imprimían bien. Con algunos, con Printalot, no se conseguían muchos de los colores que ellos ofrecen. O sea, se conseguían los colores básicos y los colores lindos no se conseguían. Con Grilón directamente dejaron de fabricar, fabricaban solamente la segunda marca 3N3, y ahora pareciera que ya se regularizó la fabricación. Ojalá que no vuelvan a tener los problemas que tuvieron en diciembre. Yo recomiendo manejarnos con esas tres marcas. Claro, a veces hay GST más barato, hay Plastar que es más barato, pero esos no tienen a veces tanta uniformidad en el diámetro. Un parámetro importante del filamento para que se pueda imprimir con buena calidad es que sea uniforme el diámetro a lo largo de todo el rollo, y idealmente que sea el diámetro nominal, porque si el filamento es de mayor diámetro, la máquina va a aportar más material que el que necesita y la pieza va a salir mala. Si el filamento es de menor diámetro, la máquina va a imprimir con menor cantidad de material y la pieza va a salir porosa. Yo puedo compensar con un parámetro que se llama flujo, flow, eso. Entonces, hay un parámetro flujo, flow, que le pongo en la máquina, lo puedo poner en el cura cuando genero el archivo, o lo puedo poner en la máquina cuando imprimo, para compensar un exceso o una falta de material. Pero si el filamento es, claro, de diámetro uniforme y siempre está un poquito por encima del diámetro nominal, bueno, me doy cuenta cuando abro el rollo, cuando empiezo a imprimir, corrijo y ya sé que le dejo con un poquito menos de flow, con flow del 95%, para compensar ese exceso de material, y imprimo hasta el final del rollo. Ahora, si el filamento no es uniforme, en la primera parte había un exceso de material y después estaba bien, o después había una falta, ya voy a estar continuamente tocando el flow. Entonces, por ahí la diferencia de calidad de los filamentos a veces está en eso, en que el material capaz que es bueno, pero viene con un diámetro no uniforme, y entonces tengo problemas para mantener la calidad de la impresión. O a veces los colores son muy lindos, pero no son estables en el tiempo. O sea, no es que se me degrada, sino que agarro dos filamentos de la misma marca de distintas partidas y el azul no es el mismo. Entonces, claro, si yo estoy imprimiendo piecitas azules para alguna cosa con el filamento de una marca y compro otro filamento de la misma marca, del mismo color azul, espero que salgan exactamente igual las piezas que la anterior, no que me empiece a cambiar el tono del azul. Si empieza a cambiar el tono del azul, ya no puedo mantener una producción uniforme. Entonces, los problemas en calidad de los filamentos a veces vienen por el diámetro, a veces vienen por los colores que no son los mismos siempre, a veces vienen por el tipo de material, que a veces sea un material que nos cueste imprimir porque tenga problemas para adherencia en primera capa, porque tenga problemas de que se tengan que imprimir a mayor temperatura. Printalot, por ejemplo, hace un año sacaba un filamento blanco que era muy lindo, pero que había que imprimirlo a 215, 220 grados, porque si no, no se derretía. Andaba muy lindo, pero a ese filamento que era PLA, no sé qué aditivo le habían puesto, que había que imprimirlo 215 grados. Y vos lo intentabas imprimir como imprimías otras piezas a 200 grados, y se tapaba el extrusor, se tapa, no se derrite, tenías problemas. Entonces, los filamentos son un problema acá en Argentina. Trabajamos con filamentos de mala calidad, tenemos que ser conscientes de eso y tratar de, dentro de la mala calidad, comprar alguna de las marcas que más salida tienen. Tratar de no comprar, agarré una oferta de 50 kilos de filamento y yo voy a comprar los filamentos para los próximos 2 años. No, porque lo más probable es que por más que lo tenga cerrado en la bolsita, después de un año ya empieza a envejecerse un poco el filamento. Entonces, preferible comprar 3, 5 kilos, algo que vos puedas imprimir en 2 o 3 meses, y no
estoquearse de filamento y tratar de comprar. A veces uno encuentra en internet, en Mercado Libre, hay una oferta de un lote de filamento de marca buena, pero solamente color azul. Y mira, prefiero comprarle al que vende todos los colores, porque evidentemente debe ser una cosa que tiene más salida. El otro que se quedó con un lote solamente de un color y que te lo está rematando, capaz que porque está viejo. Como no tienen fecha de elaboración, tal vez deberían ponerle fecha de elaboración y fecha de vencimiento para que uno sepa de qué lote está comprando. El único indicio de que no sea un filamento que está hace mucho tiempo en la estantería es comprarle a los que venden de todos los colores y que tienen salidas más grandes. Si no, cuando compramos esos lotes sueltos, a veces renegamos. Y no comprar, a veces aparecen esas ofertas, vendo 2 impresoras 3D por cambio de rubro con 18 kilos de filamento y de todos estos colores. No, la impresora puede ser, pero el filamento, venderlo por otro lado, porque es un clavo, o sea, porque justamente son los retazos que te quedaron, o sea, o son las cosas que te quedaron que no pudiste vender, o sea, esos son el filamento se envejece, y eso es una realidad. Cuando viene cerrado de forma hermética, se envejecen menos, pero cuando, por más que esté cerrado de forma hermética, se envejece igual. Aparte del PLA, hay otros materiales de impresión, como el ABS. El ABS es un material que se empezó a usar en la industria del plástico para inyección de plástico, no para impresión 3D. Como ese material ya estaba en la industria, cuando surgió la impresión 3D, fue el primer material que se empezó a bobinar de filamentos para usar con impresora. Pero es un material que no está pensado para impresión 3D. Es un material justamente que tiene características que lo hacen difícil de imprimir, porque es un material que está pensado para que no se adhiera a los moldes, ¿sí? Porque es se hace un molde con dos mitades, se inyecta a veces para que ocupe todo el lugar, se enfría, la prensa separa las partes y se tiene que desmoldar. Entonces es un material pensado para que no se adhiera a las paredes de los moldes. Es como aceitoso, es como el mercurio que yo lo tiro arriba de una tela y no la moja, sino que corre. Esto es lo mismo, a la vez está pensado para que no se adhiera. Entonces esa característica, que es muy bueno para la inyección de plástico, es un desastre para la impresión 3D. Pero cuando va a la cama, no se quiere pegar. Por eso es que a veces cuando trabajamos con la impresión 3D, para que pegue, porque si no, no hay forma que pegue, calentamos la cama a 100 grados, 110 grados, pues si no, no pega. Pero así todo es difícil de imprimir. Y cuando se enfría un poquito, se contrae, se arquea y se despega, y es un problema. Claro, antes, hace 7 años, 6 años, el ABS costaba la tercera parte que el PLA, porque el PLA era carísimo. Entonces usábamos ABS, los que imprimíamos, porque era realmente más barato. Hoy el PLA está al mismo precio que el ABS o hasta a veces está más barato. Entonces no tiene sentido complicarme la vida imprimiendo con los materiales complicados cuando tengo el ABS, el PLA que anda mucho mejor. La única ventaja que tendría el ABS respecto al PLA es que tiene un poquito más de temperatura de impresión, que si bien eso puede ser una complicación a la hora de imprimir, puede ser una ventaja a la hora de la pieza terminada. Porque si la pieza terminada va a estar sometida a temperatura no muy alta, pero tal vez 150 grados, a 150 grados el PLA tal vez ya se empieza a derretir y se empieza a deformar, y el ABS tal vez no. Entonces el ABS, para trabajarlo, para imprimir, 230, 235 grados, y eso va a hacer también que la pieza terminada tenga un poquito más de resistencia a la temperatura que la pieza con PLA. El ABS, sí. En el video decían que con el ABS, con el aire acondicionado, había que tener en cuenta, con el PLA también hay que tener en cuenta la temperatura de la cama si usamos aire. Sí, pero no tanto. El PLA casi no. O sea, el ABS, cuando yo enfrío la habitación, o abro una ventana, o tengo una puerta donde hay corriente de aire y tengo la impresora cerca, esa pequeña corriente de aire me puede hacer que se enfríe la pieza, se contraiga un poquito y se despegue. El PLA podría pasar, pero muy rara vez. Yo consulto porque tengo aire arriba, digo, capaz sí, que... no,
Yo tengo aire, tengo la impresora al lado de la ventana, o sea, con el PLA no tengo ese problema. Con el ABS sí lo tengo. Si en algún momento se me despega la pieza, por ahí podría ponerme a analizar a ver si es eso, pero te diría que no tengo preocupación de la temperatura ambiente con el PLA. A veces dejo imprimiendo la noche, que a la noche cuando estamos en invierno, a veces la oficina queda 0 grados, o sea, cualquier oficina que está cerrada a la noche y no tiene ninguna calefacción, la temperatura baja y baja mucho, y vos venís al día siguiente y se puede, y si la impresión sigue sin problema. Hay algún problema con la temperatura hiper baja que algunas impresoras te pueden dar error. O sea, cuando va a empezar la impresión, si la temperatura ambiente está por debajo de los 5 grados, algunas impresoras te dan error de temperatura, porque eso le exigiría mucho a la fuente calentarse y tienen una protección. No es que, digamos, no es que se te lo dé por error, sino lo hacen para protegerse, para que si la temperatura es muy, muy baja, no se arranque la máquina hasta que la temperatura en la habitación no alcance los 5 grados, la temperatura donde ya la fuente podría funcionar sin problema. En teoría, cuanto más baja la temperatura, mejor se podría imprimir. Salvo esto de que se exige más la fuente, porque bueno, pues si hay que calentar la cama a 100 grados y bueno, estamos a 0 grados, es una estufa que hay que darle mucha energía. Pero salvo ese tema, el proceso de impresión anda mejor cuanto más frío esté la habitación, porque se enfría más rápido el material que sale. Si se enfría más rápido, se endurece más rápido, queda donde está y entonces se puede hacer una impresión con más prolijidad. La mejor calidad de impresión la vamos a obtener a la menor temperatura posible de la boquilla. O sea, la mejor calidad estética la vamos a ver cuando tengamos la mínima temperatura. O sea, si yo estoy imprimiendo 210 y parece que está bien, y le bajo 5 grados, 205 y sigue imprimiendo, va a estar mejor calidad. Si lo puedo bajar a 200 y sigue imprimiendo, hasta que lo baje a 125, llega un valor donde voy a ver que la impresión empieza a salir intermitente, no continua, lo subo 5 grados, lo dejo ahí, esa sería la temperatura ideal. La temperatura ideal sería la mínima posible antes de que empiece a fallar. A fallar porque está frío, que entonces no se extruye bien, no se derrite bien el material, entonces no se llega a, digamos, no sale continuo. La máxima dureza no, la máxima resistencia la vamos a obtener con una temperatura un poquito más caliente, tal vez 10-15 grados más caliente que la temperatura óptima de impresión. La temperatura óptima de impresión para un filamento normal de PLA tal vez es 195 grados, 190 grados, la temperatura de mejor calidad. La temperatura de más fácil impresión tal vez es 205 grados, porque un poquito más caliente, se tapa menos, fluye mejor, en general es más probable que ande bien, pero cuanto más frío imprimo, es mejor la calidad que voy a obtener. Tengo que tener en cuenta que cuando imprimo, el material tiene que salir en forma pastosa, nunca líquido, nunca tiene que chorrear. O sea, cuando yo estoy imprimiendo a la temperatura correcta, el material debería salir de la boquilla y no chorrear, no caer, sino salir de la boquilla y se adhiere a otra parte porque está cerquita. Si está lejos, eso debería quedar enroladito ahí arriba, no chorrear. Si chorrea, porque está caliente. Aparte del PLA y del ABS, hay otros materiales, como por ejemplo el nylon. El nylon es un material mucho más duro que el PLA y que el ABS. Es un muy buen material para trabajar, es un poquito más caro, y ese sí, el inconveniente que tiene, lo que me preguntabas hace un rato, Gabriela, es que adquiere humedad. El ABS y el PLA no es tan notorio el problema, pero el nylon sí. El nylon yo lo dejo abierto al rollo 2 días y ya adquirió humedad. Y cuando voy a imprimir, ¿cómo lo noto? Que hace plop, 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 hace como un ruidito que es justamente el agua que se está evaporando, y eso me genera como unas imperfecciones, como unas entrecortadas, va saliendo continuo y deja de salir y sigue saliendo porque es un plop, una burbujita de aire
que en realidad que es un vapor de agua que se generó. Entonces el nylon hay que secarlo. El nylon hay que comprar un rollo chico, que vienen del kilo, vienen también de 200 gramos, lo que necesite imprimir, abro el rollo, imprimo, y después cuando voy a imprimir de vuelta abro otro rollo. Si no, lo tendría que guardar en algún lugar, como lo hacían las viejas fotocopiadoras, una cajita de madera con unos foquitos que estén calentando, y que entonces lo dejo ahí para que no se humedezca. Igual se humedece, pero menos. O si no, antes de imprimir, secarlo. Algunos antes de imprimir nylon, cuando el nylon está recién abierto, lo meten a nylon en el horno, tibiecito, con la ventana, con la puerta abierta, tibiecito apenas, o sea, 40-50 grados, apenas y tibiecito, lo dejan ahí un par de horas, que se seque. Lo sacan y lo meten a imprimir. Otros lo meten en el microondas, pero hay que cuidarse mucho porque te pasa un poquito con el microondas y se te derrite todo. Pero algunos le ponen ahí. Claro, el nylon es complicado con el tema de la humedad. El ABS y el PLA, no he visto a nadie que haga esas cosas. Podría haber, sí, si se te humedece mucho, el síntoma sería que cuando vas imprimiendo vas a escuchar el plop, plop, como unas pequeñas así burbujitas de aire que hacen en el hot end, y vas a ver que la impresión viene saliendo y se discontinua. Se corta un poquito y después sigue. Eso sería un síntoma de un poquito de humedad. Un síntoma parecido podría ser cuando la altura de capa es muy grande, que uno lo podría confundir. Cuando la altura de capa es muy alta, cuando uno tiene mal calibrada la cama inicialmente, a veces hace ese mismo síntoma. Viene imprimiendo, 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 discontinua, deja de salir material y después sigue. Porque es como que chorrea lo que está dentro de la boquilla, cae más material que tendría y después tarda un ratito hasta que se llena de vuelta. Eso normalmente es porque está o muy caliente o muy lejos la cama. Cuando la cama está a la altura justa, no hay espacio para que chorree, y no chorrea por más que esté caliente, y si está con la temperatura adecuada, por más que esté lejos, tampoco se produce ese efecto porque no chorrea. Bueno, ¿se va entendiendo más o menos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno. Yo hablo sola, nadie más Sí, también, pregunta. el resto está callado, pero yo supongo que capaz que después ven la grabación. Hay mucha gente que hace eso, que cuando por ahí le queda la grabación y después la ven cuando tienen tiempo y mandan las consultas. No hay problema. El tema de la impresora, entonces tiene la cama que se mueve, el barral que se mueve y la cama que sube, el eje Z que sube y baja. Y un extrusor, que es un engranajecito que empuja el filamento, y tiene dos partes calientes. Tiene caliente la boquilla y tiene caliente la cama. Como decía en el video, la cama la calentamos para que pegue el ABS y también para que despegue el PLA. La cama la calentamos cuando trabajamos con ABS, porque si no calienta la cama no se pega. Hay algunas máquinas que no calientan cama, que se puede imprimir bien, como la Adonis, había otra, Wanao Mini, que no calentaban la cama. Entonces, bueno, podías imprimir con PLA, pero no con ABS, porque con la ABS no, porque no se pegaba. Ahora, si tengo la posibilidad de calentar la cama y estoy trabajando con PLA, a veces aprovecho, ya que tengo la posibilidad de calentar la cama, de calentar la cama no para que se pegue la primera capa, porque se podría pegar incluso con la cama fría, sino para que después de imprimir la enfríe la cama y esa diferencia de temperatura sea suficiente para que se despegue la pieza. O sea, a veces las piezas quedan muy pegadas y con el PLA y cuesta mucho despegarla y se puede romper la cama, se puede romper esa gomita, se puede romper la pieza, porque si la pieza tiene una parte de abajo que sea delicada y yo hago mucha fuerza para despegarla, se puede romper la pieza. Entonces, para evitar eso, la forma más simple es imprimo a 60 grados, 70 grados, 50 grados, y cuando termino de imprimir,
enfrío la cama, y esa pequeña diferencia de los 60 grados a los 20 grados temperatura ambiente ya hace que se contraiga un poquito la pieza y se despega sola. Entonces, normalmente, cuando imprimimos con pelea, no porque sea imprescindible, sino porque es cómodo, calentamos la cama para poder despegar más fácil. ¿A qué temperatura calentamos? Bueno, cuanto más problemas para que se despegue la pieza, más temperatura. Si estoy teniendo problemas para despegar la pieza con 60 grados, le pongo 70. Si con 50 grados puedo despegar la pieza fácilmente, la dejo a 50 grados. ¿Por qué no ponerlo a 100 grados? Y bueno, porque gasto un poquito más de tensión, más de corriente. O sea, si yo la pongo a la cama a 100 grados, y la tengo que poner a todo el proceso de impresión. Si la impresión dura 8 horas, durante las 8 horas de impresión a 100 grados. No es que lo pongo cuando empiece a imprimir y después lo enfrío, porque se me despegaría la pieza mientras se está imprimiendo. Tengo que hacer desde el comienzo de la impresión hasta el final de la impresión a la misma temperatura. Entonces, si lo pongo a mucha temperatura, es como una plancha que está ahí continuamente caliente, va a consumir un poco más. Lo que más consume energía de la máquina es la cama caliente. Entonces, por eso no la calentamos a 100 grados. La calentamos a una temperatura suficiente para que ayude a despegar. 60, 50, 70 grados. ¿Podría calentarlo a 100? Sí, pero no es necesario. Bueno, ¿qué Yo iba más? a preguntar, he visto en los videos que tienen como una espatulita. ¿Es Sí. ideal eso para sacar las piezas o no hace falta? O no sé, a mí nunca se me ha adherido mucho, siempre lo saqué así fácil, también hice piezas chicas, así que... Claro, es cómoda la espátula. Y normalmente las herramientas que deberíamos tener son la espátula y una pincita. ¿Pinza? ¿Por qué? La espátula está buena para despegar la pieza sin tocar la cama. Porque en teoría yo no debería tocar la cama con la mano para no engrasarla. Si yo toco la cama con la mano para despegar la pieza, la estoy engrasando. Después cuando vaya a imprimir otra pieza, voy a tener problemas para que se pegue. Entonces, está buena la espátula como una forma de despegar las piezas sin tocarlas, ¿no? Lo que tengo que tener cuidado de la espátula, trabajarla bien plana, no inclinada, para que con las esquinitas no me raye la cama. Bien plana, plana, con la espátula le puedo raspar, o sea, la espátula hay que tratar de que sea un trabajo bien plano, y pac, 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 le pego a la pieza en la base, y normalmente en golpecito ya la despega. Con cuidado de no trabajarla con las esquinas, porque con las esquinas voy a rayar la cama. Entonces la espátula está buena para no tocar, porque si yo agarro y la pieza y toco, lo más probable es que termine tocando la cama también y queda engrasada. Y entonces me queda engrasado los puntos que yo toco, y ahí tengo dificultades para adherir después la pieza siguiente. Lo ideal es no tocar la cama con las manos. Lo ideal sería con la espatulita, plac, 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 despego, le paso a lo sumo servilleta con un poquito de alcohol y imprimo. Si la tengo engrasada la cama porque la toqué con las manos, a veces el síntoma va a ser que cuando imprimo parece que va bien, pero hay una zona como si fuese una mancha en la cual no se pega. O sea, viene bien, parece que viene bien adheriéndose, después ahí está que no se pega, como que estuviese lejos, y después sigue bien. Es una mancha, no es en toda una esquina, sino en un pedazo que está en cualquier lugar. Eso es suciedad. Es suciedad porque la toqué. Entonces, evito con la espátula, tocarla con la mano me evita problemas. Evita que se tenga que limpiar la cama. La otra piecita que normalmente usamos, que no la tengo acá para mostrarle, es como un alicate con una punta chiquitita, porque siempre hay que sacar soportes. Entonces está bueno, esa piecita está buena tener en la mano, porque después de imprimir normalmente hay que sacar soportes. Esa no la usamos para despegar la pieza de la cama, sino para en la pieza con cuidado
quitarle los excedentes que hay, que son los soportes, la superficie de adherencia, que son como pedacitos de andamio agregados que se le imprimieron a la pieza para que se pueda fabricar. Esas serían las dos herramientas básicas. Y bueno, después las llavecitas Allen y las llavecitas de esas dos bocas para calibrar. Lo que hay que tener cuidado también es el bloque de, no sé si les mostré la clase pasada, creo que no. Me parece que no mostraste nada. Yo lo que pasa es que doy varios cursos de impresión 3D simultáneos y a veces no me acuerdo exactamente hasta dónde llegué en cada uno. Entonces, si en algún momento empiezo a repetir algún tema, me avisan. El bloque de aluminio, claro. Bien, la impresora tiene en el cabezal, el hot end del cabezal, dentro de la cajita esa que se mueve, que es la cajita cuadrada, normalmente de color negro, hay algo igual que esto o parecido, que tiene un bloque de aluminio, que es esto negro, que en realidad es negro porque tiene una capita de silicona, algunos tienen silicona, otros tienen una cinta Kapton, pero es una pieza metálica que tiene una boquilla, que tiene una resistencia que calienta, que es esta que está acá, que es redondita, y tiene un termistor que es una piecita muy chiquitita que está conectada a estos dos cablecitos blancos, que es la que mide la temperatura. Digamos. Esto es lo que está puesto dentro de esa cajita negra, y normalmente aquí arriba tiene este disipador y un ventiladorcito que enfría. ¿Por qué? Porque va a entrar el filamento duro, frío, va a entrar en esta parte fría, que no se tiene que derretir, y se tiene que calentar únicamente cuando llega a la parte baja y salir. Si se calienta aquí arriba, se tapa. Por eso aquí arriba tiene que tener el cooler siempre prendido, que algunas máquinas tienen un sensor de temperatura que cuando calientan prenden y cuando no apagan, y otras que directamente siempre cuando yo le enchufo a la máquina ya prende el cooler. Acá enfría siempre para que esto esté frío y acá caliente. La maquinita tiene normalmente, claro, el bloquecito este de aquí de aluminio, que es el que está caliente, y después la boquillita que sale, por la cual tiene un agujerito muy chiquitito, por el que sale el hilito de filamento de 0,4 a 0,3. El teflón, la mayoría de los bloques de las hot end, llega hasta tocar la boquilla, o sea, dentro de todo este disipador que está color rojito, va también el teflón para que el filamento que entra no se adhiera y llegue por dentro del tubo de teflón hasta la parte caliente. Eso es importante, que este tubo llegue bien a fondo, porque si el tubito queda arriba y queda un pedazo sin tubo de teflón, ahí se hace más grande el espacio y normalmente es donde se me derrite y donde se pega. Cuando se pega aquí arriba es el lío que hay que desarmar para limpiar. Cuando se tapa aquí abajo, le meto la agujita que entra un poquito y ya se destapa y no hay problema. El problema es cuando se tapa aquí arriba. ¿Por qué se puede tapar? Bueno, porque tal vez se rompió el cooler, se ensució, le puse demasiada temperatura, se derritió el filamento en la parte alta y ahí se arma el lío. O está muy cerca de la cama y entonces estoy empujando el filamento, se calienta, no puede salir y vuelve el excedente por el mismo teflón acompañando el filamento que va entrando. Entonces entra el filamento duro y sube filamento derretido por los costaditos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sube, llega el momento que está frío, se endurece y se arma la pelota y se tapa. Entonces cuando está muy cerca la cama,
hay riesgo de que se tape, porque el filamento no puede salir, material que no sale, sube por el mismo tubito de teflón y se tapa. El tema de el termistor ese, lo que hay que tener cuidado cuando limpiamos, o sea, si por algún motivo, cuando está imprimiendo, el material no se pega en la parte de abajo, ese material queda enruladito, queda dando vueltas, y a veces se termina yendo hacia arriba y se te pegotea todo esto con plástico. Si llega a ocurrir eso, bueno, con un secador de pelo, una pincita de ceja, hay que ir calentando y sacando con cuidadito el material de plástico sin que quede agarrado a los cablecitos. Porque a veces cuando tiro para sacar el plástico, termino rompiendo el cablecito. Sobre todo el que es muy delicado es el termistor. El que mide la temperatura es una cosa, es esto, o sea, esto parece un cable roto, pero en realidad es el termistor. Viene el cablecito con doble, este es el que mide temperatura. Vienen los dos cablecitos blancos y aquí hay un pedacito de cable más blandito y hay una puntita que es casi como una gotita de caramelo, que ese es el que mide. Ese está pegado contra aquí te agarrado un tornillito, abajo de esa cintita, está puesto y pegado para simplemente que esté tocando el bloque y me esté sensando la temperatura del lugar. Pero es bien delicadito, estos cablecitos son muy, muy finitos. Entonces, si yo intento sacar plástico que esté pegado acá, sin calentarlo con un secador de pelo o con una pistola de calor, sino simplemente tirando, lo más probable es que termine rompiendo el cable de termistor. Entonces, cuando se pegotea todo, paciencia. Normalmente lo que hay que hacer es no enfriar la máquina, sino dejarlo en caliente y ayudarle un poquito con el secador de pelo, con alguna cosa que le aporte más calor, e ir sacando el excedente con una pincita hasta que se limpia, y si queda un pedacito de plástico ahí, no pasa nada, ya va a caer con el tiempo. Pero no tirar el plástico duro, porque ahí se nos arma el lío, porque ahí se nos rompe los cables, ¿no? Esto normalmente viene repuesto para cambiar. O sea, si después de un tiempo, después de un par de años de uso de la máquina, lo más probable es que lo más cómodo sea cambiar todo. Cambio casi completo el kit. Cambio el bloque, el barrel, el termistor, la resistencia de calentamiento, los cables, el teflón. Cambio todo, queda la máquina como nueva, ¿no? Si no, si está andando y bueno, se me destapa, a veces podría intentar desarmar. Claro, si desarmo de acá del récord para sacar, muchas veces se me va a romper el cablito de teflón. Y para sacar la boquilla y limpiar, tengo que tener cuidado de hacerlo en caliente. Porque si yo, claro, acá este elemento está nuevo, lo saco con una pinza, o sea, sin problema, lo voy a poner sin problema. Pero si esto ya estuvo en uso, seguramente hay restos de plástico en la rosca. Y entonces, si yo lo intento sacar en frío, el plástico ese actúa como un pegamento, se me va a romper la rosca, se me va a romper la boquilla, se me va a romper el bloque de aluminio. Si tuviese que sacar la boquilla, lo que tengo que hacer es dejarlo en la máquina puesta, ponerla que caliente 200 grados, y sin tocar la boquilla, muevo, sin tocar con la mano, con una pincita, aflojo mientras está en caliente. Si yo intento desarmar en frío, lo más probable es que rompa el bloque y rompa la boquilla. Y mejor todavía cuando armo. Cuando armo también lo pongo en caliente y recién ajusto. Por eso no conviene desarmar la pieza así como está e intentar desarmarla acá, no. Puesta en la máquina en caliente, porque la pongo a la misma máquina caliente, ahí lo puedo sacar, lo puedo poner. Si intento hacer el frío, casi seguro que se va a romper algo. Cuanto menos desarmo, mejor. Entonces hay que intentar destapar sin desarmar, destapar con la agujita, destapar a veces venía un filamento de limpieza, que últimamente no estoy consiguiendo, pero en internet a veces se consigue filamento de limpieza, que es un filamento que vos le pasas, se derrite y hace como un juguito, que eso es como un ácido que limpia,
y entonces ese estaba bastante piola porque sin desarmar nada, le pones el filamento de limpieza, haces que pase un poquito, sacas el filamento de limpieza, pones el filamento normal y ya está. Y no tuviste que desarmar nada. Cuanto menos desarmo, más duran las cosas. ¿Qué otra cosa? Bueno, el software, la clase que viene vamos a ver a full el software. El software para impresión que vamos a usar, se puede usar varios, ¿no? Pero el que yo recomiendo usar es el Cura porque es el más estándar. No porque sea mejor que los otros. Hay dos programas que están usándose. Uno es el Cura. El Cura es un software que no es software libre, pero es gratuito. Hay una empresa que es Ultimaker, que hace muy buenas máquinas, caras. Es como el Apple de las impresoras 3D. Son máquinas buenas, pero caras. De la línea hogareña, ¿no? Tiene este tipo de máquinas así, de línea hogareña chica, pero más caritas. Algunas tienen con intercambio de colores. Y ellos tienen el software de impresión, que es el Cura. El Cura lo pone gratuito. Ahora han sacado un software últimamente, Digital Factory, pero ese no es gratuito. Por eso el Cura es el que usamos todos, que es un software gratuito. Ese se puede descargar desde esta página. Es una descarga oficial, o sea, no estamos usando ningún crack, ninguna violación de propiedad intelectual, nada. Estamos usando un programa que el fabricante nos deja usar en forma gratuita. Se puede descargar, descargamos la versión para Windows o para la máquina que ustedes tengan y se instala. Si tuviese una máquina viejita, una computadora viejita, a veces la versión de Cura última es medio pesado y anda, pero anda lento. Y si una máquina muy vieja, a veces ni siquiera anda. En ese caso tenemos la opción de instalar alguna versión vieja del Cura. La versión vieja del Cura requiere menos recursos gráficos para que funcione, por eso funciona una máquina más viejita. Y si no, podemos también usar otro software que es el Prusa Slicer. Prusa es un fabricante de impresoras 3D open source, de código libre, pero bastante prestigioso. Es un muchacho joven de Estados Unidos que se dedicó a esto de mejorar las impresoras 3D. Hizo una empresa que batió varios récords Guinness de la mayor cantidad de impresoras 3D funcionando. No sé si son 25.000, 2.500, no sé. Era una locura, eran galpones enteros de máquinas andando. Bueno, y dentro de las cosas que tiene el Prusa Slicer, el software. El Prusa Slicer es un software que hace lo mismo que hace el Cura, que lo podemos usar para las máquinas, para la Ender, para la Magna, para cualquier impresora 3D estándar, funciona, tanto el Prusa como el Cura. El Prusa como que ocupa menos recursos de la máquina. Entonces, si tenemos una computadora un poquito limitada, por ahí nos conviene descargar el Prusa Slicer. ¿Hay algunos fanáticos? ¿Sí? Yo tengo los dos, el Cura porque no me salía la Ender 2 Pro y me dijo Esteban que baje uno, ya te digo el nombre, el Creality Slicer. Bueno, el Creality Slicer creo que es del mismo Cura particularizado por Creality, ¿no? No sé, más o menos parece más o menos a simple vista. Yo no lo sé manejar ninguno todavía, pero algunas cosas parecían igual. Claro, yo creo que el Prusa Slicer es una versión, no el Prusa, el Creality Slicer, por lo menos el primero que había de Creality, era el mismo Cura, solamente que personalizado para que tenga los modelos de Creality bien definidos y que se puedan imprimir más fácilmente. Pero es el mismo Cura. El Prusa Slicer
es otro software, que no digo que sea mejor y peor. Hay, como te digo, fanáticos que te dicen, no, el Prusa es mucho mejor, no quiero usar el Cura. Hay fanáticos que te dicen, no, el Cura es mucho mejor, no quiero usar el Prusa. O sea, hay fanáticos para todo, como decir que es mejor Boca River o Ford o Chevrolet. Mira, depende a quién le pregunte. Yo lo que sí veo es que el Prusa ocupa menos recursos. El Cura es más popular. Si yo voy a cualquier sitio como Thingiverse a descargar un objeto, muchas veces están los perfiles de configuración o los parámetros que usaron para imprimir definidos ahí para el Cura. Y te dice, puse estos parámetros y te dan los parámetros para el Cura, porque el Cura se usa más. Pero hay fanáticos que dicen que el Prusa es mejor, entonces no está mal si uno va a estar en el mundo de la impresión 3D, aprender a usar los dos. Los softwares eso lo que hacen es abren un archivo STL, que es una definición del objeto para imprimir, y lo convierten en códigos de instrucción para que la máquina funcione. O sea, reciben un archivo que es una superficie externa del objeto que quiero imprimir, si es una pelota, como si fuesen triangulitos que hacen la superficie externa, si es un cilindro, triangulitos que hacen una forma como un cilindro. O sea, reciben un archivo con información geométrica, lo procesan y mandan instrucciones a la máquina de movimiento. Mueva el eje 20 milímetros para acá, mueva 10 milímetros para allá, mueva el extrusor tantos milímetros, ponga tal temperatura en la cama. Instrucciones para que la máquina se vaya moviendo. Esas instrucciones para que la máquina se vaya moviendo se mandan en un mensaje, en un archivo que se llama G-code, código G-code. Ese es el lenguaje que entienden las máquinas, que por suerte la mayoría son estándar. Entonces, tanto las Ultimaker, como las MakerBot, como las Prusa, como las Creality, como las Ender, como las Magna, todos usan el G-code, código G. Entonces, eso hace que sea como un lenguaje universal. Si bien después a veces cada máquina puede tener alguna particularidad, que esta tiene la posibilidad de variar la velocidad del ventilador, aquella no, que esta tiene la posibilidad de, no sé, hacer un micropaso de extrusión y la otra no. O sea, digo, por ahí hay algunas sutilezas que alguna máquina tiene o no, algún comando adicional, pero el comando básico de G-code es el mismo para todo y anda igual para todo. En teoría, un archivo G-code que está hecho para una máquina, yo lo debería poder enviar a otra y debería andar. Es posible que haya algún parámetro que no entienda, pero la mayoría de los parámetros deberían andar. Ahora, igual no estaría optimizado para esa máquina. Si yo quisiera que la cosa funcione bien, debería generar el G-code para cada máquina para que se aprovechen al máximo las características que tiene la máquina. Desde el tamaño de la impresión, hasta las velocidades de desplazamiento, hasta todas las características que tiene la máquina. Estamos un poquito pasados de tiempo y de... Sí, ya vi, son las 5:05. No sé si tienen algo que preguntar. Yo ya no. De los otros que estuvieron callados, no sé si hay alguien que todavía Me esté. parece que ya se fueron, Bueno, porque salimos los dos nada más en la pantalla. está. Así que bueno, les dejamos para la clase que viene. Cualquier duda que tengas, si no sé, hay un grupo de WhatsApp donde mandamos el link, puedes preguntar por ahí. Y si mandás o sea, claro, si tenés un programa que no se calibra bien la cama, mandá un videito de cómo está saliendo la primera capa y por ahí viéndolo te puedo dar una sugerencia de qué hacer. ¿Tá? Pero la idea sería que pruebes y que practiques y que te pueda ir asesorando sobre las cosas que vas haciendo. Bien, bien. Bueno, sí, seguro por WhatsApp, por el grupo voy a mandar. Meta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. De nada, Catalina. Chao, chao. Chao.